mensaje se llama hoy ¿a mi manera o a la de Dios? No hay otra forma. Dos maneras de hacer las cosas. A la manera nuestra o a la manera de Dios. Cada vez que enfrentamos un desafío en la vida, reaccionamos de una o de dos maneras. A mi manera o a la de Dios. Aunque sabemos que el camino de Dios es el mejor y el que tiene un buen plan y propósito en nuestra vida es Él, seguimos eligiendo testarudamente hacer las cosas a nuestra manera. El famoso yo sé que vos me vas a enseñar. Y ahí es donde nos estrellamos. Es más, fueron tu manera de ser o tu criterio lo que te llevaron a este problema. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿En serio sabes lo que tenés que hacer? Porque antes de entrar en este problema dijiste lo mismo y te estrellaste. Fueron tus criterios los que te trajeron aquí. ¿Por qué no le consultas a Dios? ¿Por qué no haces a la manera de Dios las cosas? Vas a evitarte muchos problemas. Pero somos testarudos y seguimos insistiendo y nosotros sabemos y nos estrellamos. Ahora tenemos que entender algo del plan de Dios que es siempre el mejor plan. Y quiero que vayamos a Jeremías 29:11. Es un versículo que a mí me anima mucho. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, pero dice lo mismo en cualquiera de sus Biblias, solamente con otras palabras. Pero aquí me gusta cómo dice. Es más, este versículo en Jeremías 29, yo lo uso en mi vida cuando estoy un poco triste, desorientado, confundido. Quiero acelerarme a tomar decisiones equivocadas y puede ser que sean a mi manera y no a la de Dios. Entonces me acuerdo de esto. Yo quiero que vos sepas eso, no importa cuál es la situación en que estés viviendo. Yo quiero que vos sepas que esto es también para vos. Y dice así, dice el Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cada vez que yo estoy triste, cada vez que estoy empantanado, cada vez que yo me siento mal, me acuerdo de que Dios tiene planes para mi vida. Planes de bien, no de mal, para darme un futuro y un futuro con esperanza. Muchos dirán, no es algo que tiene que, no es redundancia, futuro y esperanza. No, porque hay gente que ve un futuro, pero ese futuro no es precisamente muy lindo. Es un futuro sombrío, es un futuro oscuro, es un futuro complicado. Pero Dios dice acá, yo tengo planes para vos. Son de bien, no de mal. Y son planes que te van a dar un futuro y una esperanza. Sabiendo esto, ¿por qué seguimos insistiendo en hacer las cosas a nuestra manera y no a la de Dios? Y como le digo siempre, le hablo desde la trinchera. Yo también cometo esos errores constantemente. Los pastores lo hacemos. Somos hombres de Dios, no dioses hombres. Y muchas veces nos metemos en problemas porque nos traiciona nuestra naturaleza. ¿En qué sentido? Empezamos a tomar decisiones apuradas. Y eso vamos a hablar enseguida. Pero no sé qué posición en tu vida hoy estás. Pero yo te garantizo algo. No sé cuánto puede durar tampoco, pero te garantizo algo. Dios tiene grandes planes para tu vida. Son planes de bien, no de mal. Son planes que te van a dar un futuro bueno y de esperanza. Pero tenés que hacer lo que Él te dice. Esa es la condición. Y quiero ir ahora, justamente a la introducción, que siempre tenemos dos opciones, sobre todo cuando estamos en situaciones difíciles. Podemos seguir nuestro propio camino o la voluntad de Dios. Aunque sabemos que hacer lo que le agrada a Dios es la mejor opción, de manera natural, esa naturaleza pecaminosa, nos sentimos atraídos a escoger siempre lo contrario. Y metemos la pata. Y después le culpamos a Dios. Y Dios te dice, ¿quién te mandó a hacer eso? ¿Por qué me culpas a mí de algo que yo nunca te envié a hacerlo? ¿Y por qué no me advertiste? ¿Cómo no te advertí? Lo usa tu papá, lo usa tu mamá, lo usa tu amigo, lo usa todo el mundo. ¿Cómo no te advertí? Pero sí, seguiste haciendo o decidiendo cosas equivocadas. Y Dios siempre estuvo ahí. ¿Y cómo? Y no hay ni un cómo. Nos equivocamos, pero no buscamos de Dios. O creímos que le buscamos a Dios, pero realmente no estuvimos atentos a su voz. Podemos coger siempre eso.
Por tanto, y escúchenme bien, si queremos disfrutar de sus bendiciones, debemos de obedecerlo y no seguir nuestros propios planes. Dios no sponsorea planes ajenos. Dios está detrás de sus planes en tu vida. Él no puede bendecir otra cosa que no sea los planes sus planes en tu vida. Y sus planes en tu vida siempre van a ser mejores que los tuyos. Pero para vivir los planes de Dios en tu vida, vas a necesitar ser obediente, humilde y paciente. Esa es la palabra. Estamos en el mundo de lo inmediato. Hay control remoto para todo. Inclusive ahora ya no necesitas estar enfrente de lo aparato para poder controlar. Ya desde tu celular, ya podés no sé, media hora antes prender tu celular, o sea, prender tu aire acondicionado de tu celular para que cuando vos llegues ya la pieza está fresquita. Estamos en el mundo de lo inmediato, siendo que Dios nos llama a ser pacientes. Y no va a ser como vos quieras, va a ser como Él quiera. Y muchas veces Dios no nos da muchas cosas porque no estamos preparados para recibirlas también. Hay veces que si Dios nos da algo en un tiempo equivocado, cosa que no va a pasar, si Dios nos da es porque es el tiempo. Quizás la bendición se convierta en una maldición. Quizás la bendición que pudo haber tenido mucho provecho no tiene suficiente provecho. Le explico. Ya expliqué este ejemplo. Yo tengo tres hijos, ¿verdad? Leonor, Mateo, Andrés. Pero mis 2 hijos mayores son muy inteligentes, dibujan, salieron por la mamá, realmente no, gracias a Dios no tienen nada mío, ¿verdad? Y si yo le doy a ellos 1 millón de guaraníes, tienen 9 años y 6 años, lo primero que se van a hacer es al almacén comprar todo lo que hay, helado, chocolate, chupetín, y van a decir que tontos son. No son tontos, en su mente es la mejor inversión del mundo, ponete en su lugar, helado, chupetines, ¿qué pretendía vos? Pero si yo le diese 1 millón a un joven universitario, a un padre de familia, se va a ir a pagar la universidad seguramente. Va a ir al supermercado a comprar comida, pagar cuentas. ¿Eso le hace más inteligente que mis hijos? No. Entonces, ¿por qué? Ellos administran de manera diferente porque tienen la madurez necesaria y los criterios diferentes para poder saber que ese dinero tiene una función importante. Hay cosas que si vos le pedís a Dios y vos no estás preparado para recibir, vas a tirarlo a la borda. Entonces Dios, ¿qué hace? Te prepara porque te ama, y eso va a ser su tiempo. Pero para eso necesitas seguir sus planes, porque seguir sus planes habla de que estás preparado para recibir lo que Él te quiere dar. ¿Entienden el principio, verdad? Ahora, vamos al sermón en sí, ¿verdad? El trasfondo histórico quiero hablarle primero, quiero contextualizarle. Nuestra historia está en Génesis y en Éxodo, pero como no vamos a leer todos los 2 libros, voy a hacerlo corta. Jacob tenía 12 hijos, vivía en Canaán. Los hermanos de José, ¿se recuerdan de José de Egipto? Tenían envidia y lo vendieron como esclavo en Egipto. Después de vivir varios años como esclavo y prisionero, José fue elevado a la posición de primer ministro. José no era cualquiera, José era el hombre más importante del mundo, porque Egipto era el mundo. No había nadie más importante que José después que él como hombre. Sí, Faraón, pero Faraón era un semidios. Solo Faraón estaba por encima de José. Cuando toda esa área fue azotada por esa gran hambruna, la famosa época de vaca flaca, José salvó a su familia y la trajo a vivir a Egipto. No solamente salvó al pueblo de Egipto, sino que también a los hebreos. Y le trae. Después de muchos años, llegaron a ser una gran multitud. Los hebreos se multiplicaban como conejos, hermano. O sea, evidentemente es como ahora, ¿verdad? No había redes sociales, Netflix, ni maratón de serie. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos hijos, decían, ¿verdad? Tenían hijos como locos. Muchísimos empezaron a hacer. Era una gran multitud. Ellos vinieron porque José era hebreo y le trajo a su familia y a todo el pueblo hebreo en Egipto para que él pueda cuidar de ellos. Pasaron los años y ellos se establecieron en Egipto. Ya José murió, ya esa generación partió, pero los hebreos seguían ahí porque, bueno, se establecieron ahí. Y surgieron nuevos faraones y nuevos reyes. Esos faraones y esos reyes no llegaron a conocer a José y lo que José hizo por Egipto,
y esa gente que estaba ahí, pero ellos sí sabían que los que estaban ahí no eran egipcios, eran hebreos. Y se multiplicaban e inclusive llegaron a ser más que los egipcios. Entonces el faraón del momento dijo, no, esto si no le paramos, pueden ser tantos, tuvo miedo y nos pueden conquistar el día de mañana. Entonces les esclavizó. No eran ciudadanos, eran esclavos. Y ahí el pueblo hebreo empezó a ser esclavo. ¿Qué pasó? Siendo esclavo, siguieron multiplicándose. O sea, no paraban los muchachos. Tenían fuerza inclusive a la noche porque todo el día hacían ladrillo, pero a la noche tenían fuerza para seguir teniendo hijos. Entonces el faraón dijo, tenemos que hacer algo urgente. ¿Y qué dijeron? Vamos a matar, por ejemplo, a los primogénitos. Y ahí quiero hablar de Moisés, que es el centro hoy de la historia. Moisés nace en ese contexto, donde esa historia está en Éxodo 1, 7 al 14. No hace falta que busquen ahora, pero anoten, Éxodo 1, 7 al 14. Él nació durante la época en la que el faraón trataba de exterminar todos los varones recién nacidos. Pero su madre le mantuvo consigo por 3 meses hasta que ya no pudo esconderlo más, porque seguramente lloraba, seguramente no se quedaba quieto. Fue entonces cuando le puso en una canasta. ¿Conocen, verdad? Por la película de Hollywood deben conocer más, hermano, ¿verdad? Le ponen la canasta en el río Nilo, ¿verdad? Y le empuja y le dice a su hermana mayor que le controle a Moisés. Le tira, esto fue todo estratégico, no fue casualidad, fue de parte de Dios. Le tira en un canasto, o sea, le pone en un canasto, el canasto flota hacia donde estaba la hija del faraón, que no podía tener hijos, bañándose. La hija le sigue a José. La hija de Moisés, de la señora le sigue a su hermano Moisés. Cuando se acerca en el lugar, la hija del faraón le ve a Moisés y lógicamente le adopta, porque era un bebé. Le adopta ahí porque era huérfano. Estaba ahí la hija del faraón y le lleva. Pero en ese lapso aparece la hermana mayor, que era la que estaba mirando el canasto que se iba. Y esta señora sabía que ese niño no era egipcio, por varios motivos. Entre ellos, por ejemplo, no veo a un hijo egipcio huérfano flotando en el agua. Y esta niña le dice, yo le puedo cuidar, le dice su hermana mayor. ¿En serio? Le dice, sí. Y se convierte en la niñera de su hermano, pero hoy hija de la hija del faraón, de la princesa. Llora Moisés. ¿Y qué hace? Tiene hambre mi reina. ¿Y qué quiere que haga? Yo no tengo leche. Yo sé a alguien que le puede amamantar a ella. ¿Quién era ese? Su mamá. En serio, tráele, le dice. Y le trae a su mamá para que la amamante a Moisés. Pero ya bajo el cuidado de Faraón y su hija. Eso fue todo bien orquestado, como dice, ¿verdad? La hija de Faraón encuentra a Moisés y la adopta como a su propio hijo. Luego fue criado en el palacio mismo como heredero del trono. No era cualquiera. Una vez que Moisés creció, comenzó a preocuparse por el maltrato que sufría su pueblo hebreo y deseaba hacer algo al respecto. Él siempre supo que era hebreo, a él nunca se le escondió eso. Pero era ya amado por la princesa, la hija del faraón. Pero él, ¿qué hizo mal? Lo hizo a su manera y cometió errores que afectaron el resto de su vida. Al ver cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, acudió a su rescate, mató al agresor y escondió el cadáver en la arena. Vamos a Éxodo 2, 11 al 15. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Moisés era un príncipe, nieto de Faraón. No era cualquiera. Dice así: Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés. Salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas. Sus hermanos, que decían los hebreos, duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, su hermano. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que le maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Miren, antes de continuar con el mensaje, acá hay algo lindo que quiero tocar. No está en mi bosquejo, pero me acordé en el culto anterior y quiero decirlo ahora. Miren cómo acá habla el testimonio de una persona. Dice que cuando él se fue a decirle a su gente: no se peleen, ellos le dijeron: ¿y quién sos vos para decirnos esto si vos le mataste allá a alguien? ¿Conocen ese dicho que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras? ¿Conocen? Ustedes saben que eso es bíblico. Todo está en la Biblia, hermano. La Biblia es pura sabiduría. Pero nomás los muchachos le aplican ahí ese dicho después a Pablo Coelho. Eso dice: nada que ver, ¿verdad? Ni Pablo Coelho se acuerda de ellos. Ya un asado y Pablo Coelho, a ver, los memes, ¿eso conocen eso? Bueno, ese dicho: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras, es bíblico. ¿Dónde se vio eso? Y le voy a contar rápido, parafraseando. Cuando Samuel, el profeta Samuel, recibe una orden de parte de Jehová y le dice a Saúl que haga algo, que vaya a esa guerra y mate a todos sus enemigos, a todos. Saúl, totalmente manipulado por la población y buscando siempre que el pueblo le admire, hace caso de lo que el pueblo dice y le perdona la vida, primero al rey enemigo, a muchas personas de ellos, a lo mejor del ganado, a lo mejor de la oveja, a lo mejor de los animales de todos los tipos. Cuando Samuel ora a Dios, Dios le dice que Saúl le desobedeció y le dice que no le hizo caso, que no obedeció sus órdenes. Entonces Samuel se va frente a Saúl, el rey Saúl, y le dice: Saúl, Dios me dice que le desobedeciste. Y Saúl empieza a querer justificarse, a decir: mira, el pueblo me pidió que perdone lo mejor del ganado y que esto, aquello. Dice que detrás del trono del rey, afuera en el patio, estaba todo el ganado, toda la ovejita, todos los pollitos, todo. Y bramían y mu, ve. Dice que no podía escuchar lo que decía Saúl. ¿Por qué? Porque allí afuera estaba dando testimonio la desobediencia de él. Y en un momento Samuel le dice a Saúl: mi rey, no te puedo escuchar del bramido de las vacas, de los burros, de la oveja, de los pajaritos que perdonaste y Dios te dijo que mates. Está muy lindo lo que me quieras decir, pero no puedo escuchar. Más fuerte grita atrás tu testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Porque tu testimonio te da autoridad o te quita autoridad. ¿Cuál es tu testimonio? Entre extraños y entre propios. Ese acto, en vez de que le aplaudan los hebreos, lo que causó es que le quita autoridad a Moisés. Y no solamente eso, le escucha a Faraón y le manda a querer matar y él tiene que huir. Ahora, errores de Moisés. Vamos a los errores de Moisés. Moisés cometió muchos errores. Primero porque era joven, era inexperto. Primero, se enfocó en un suceso y no en el panorama completo. En vez de considerar cómo salvar a toda la nación, se enfocó en salvar a uno solo en ese instante, que estaba siendo golpeado como tantos otros. Nosotros somos así. Nos enfocamos solamente en el problema y no vemos, en ese árbol, y no vemos un bosque detrás de él. Y tomamos malas decisiones. Otro, siguió sus criterios y no los de Dios. Moisés creyó que la única manera de ayudar al hebreo era matando al egipcio. Y eso no es cierto. Ese es nuestro error también, hermanos. Seguimos nuestros criterios. Y ya le dije hace rato, tu criterio fue lo que te metió en este problema. ¿Por qué crees que es tu criterio el que te va a quitar de él? Nos creemos muy sabios en nuestra propia opinión. Y eso es un pecado. Y quiero que vayamos a Proverbios 3 un ratito, sin dejar Éxodo, pero Proverbios 3, 5 al 6. Vamos, que dice el sabio Salomón. Y ese es nuestro error. ¿Por qué seguimos muchas veces en nuestro pozo? Porque por este problema, que ahora le voy a leer. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová en todo tu corazón. No confíes o te apoyes en tu propia prudencia. Descansa en Dios. Busca su consejo. ¿No te das cuenta que los problemas que tenés en un 99% fueron por malas decisiones que tomaste? Y le doy el 1% a una situación externa. Entonces tenemos que entender eso. Otro hecho que hizo mal Moisés: actuó por impulso. Ese es un clásico. No se detuvo a pensar, sino que reaccionó de manera inmediata. La mayoría de los errores que cometemos es porque hacemos de manera impulsiva algo. Le metes todo lo que hay y te estrellas como los mejores. Una decisión tomada momentáneamente en un impulso puede marcar toda tu vida. Lo hiciste nomás. Es el clásico: ay, mi amor, te juro que no sabía lo que hacía. ¿Conocen ese? Todos conocemos, ¿verdad? De ambos lados, de ambos rincones del ring. Pero no es que tampoco no sabía tanto lo que hacía, fue impulsivo nomás. Porque si no sabía lo que hacía, hubiera comido una botella o hubiera quemado un billete de 100,000 y no lo hizo. O sea, tampoco no es que no sabía bien lo que hacía, ¿entienden? Lo hizo de manera impulsiva, no calculó las consecuencias. Moisés le aplicó nomás ya. Se fue el superhéroe, le mató, sin pensar en todo lo que perdió. ¿Qué perdió? Después le digo. Actuó con sus propias fuerzas. Tomó la justicia en sus manos en vez de depender del Señor. Déjame a mi cargo, yo voy a hacer. ¿Conocen ese, verdad? En descansar en Dios implica paciencia. Y es lo que menos queremos tener. Agarró y hizo justicia por manos propias. Y la pasó mal. Y no solamente él, todos. No pensó en las consecuencias. Él hizo lo más. No pensó en todo lo que estaba perjudicando, porque Moisés estaba dentro del plan de Dios. Moisés estaba al lado de Faraón. Moisés pudo haber sido un gran diplomático y a través de Moisés, con una llegada mucho más fuerte a su abuelo, digamos, adoptivo, él podía haber conquistado muchas más cosas que en un intento, en un impulso que trajo consecuencias muy devastadoras para su vida y para los demás. Su acto hizo que 40 años se postergue algo solamente Dios quería hacer ahí. ¿Cuántos actos impulsivos llevan consecuencias que podían haberse solucionado fácilmente, pero hicimos así y se embarró más la cancha? Cuando actuamos de esta manera, también cometemos los mismos errores. Nosotros somos impulsivos. Seguimos solo nuestros criterios, que nadie se meta, yo sé, nadie está en mis zapatos, orgullo. Yo le prediqué una vez acá y escribí todo. La victimización es un orgullo disfrazado. Nadie sabe lo que yo paso, solo yo estoy sufriendo como sufro. Nadie me puede dar un consejo por eso. Orgullo. Nadie sabe, yo nomás. Victimización, Ashinyaranga, ¿conocen? Pobre yo también. ¿Por qué pido lloro? Todo eso es un orgullo disfrazado. Nos preocupamos del instante sin analizar la repercusión a largo plazo, ni pensamos en sus consecuencias. Esos somos nosotros cuando tomamos la decisión a nuestra manera. Hoy vamos a solucionar, a ver qué pasa mañana. ¿Por qué no pensar en hoy solucionar algo, pero ver qué puede pasar mañana también? Pero si nos acostumbramos, escúcheme bien, a obedecer a Dios, podremos reconocer que sus pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros y escogeremos hacer su voluntad. Isaías 55, 8 al 9. Vamos a Isaías 55, 8 al 9. Hay cosas que no vamos a entender ahora, hermano. Hay cosas que nos pasan y nosotros nos decimos por qué nos pasa. Yo creo que más allá de por qué es qué querés mostrarme, Señor, que yo no veo. ¿Qué querés tratar conmigo? ¿Qué dice acá? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
ni remotamente podemos entender los pensamientos que Dios tiene. Y si no podemos entender, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Queremos que Dios nos explique algo que no vamos a entender. Yo sé que no se tiene que hacer, no lo hago. Yo sé que se tiene que hacer, lo hago. Muchas veces no entiendo por qué, pero lo hago. Eso es obediencia. No trate de pensar como Dios muchas veces, porque no vas a entender, no vas a poder, es muy grande. Pero sí puede obedecer y mínimamente te va a tirar una pizca de sabiduría para que puedas entender muchas cosas. Después, cuando las cosas pasen, si haces en obediencia y bendición, Dios te va a mostrar qué pasó. Es como José. Vos seguís siéndome fiel, José. Seguís siéndome fiel, José. Sí, pero te fui fiel y me vendió mi hermano. Y después te fui fiel y me vendieron a una familia. Después ahí quise hacer bien las cosas y me iban a poner empleado del mes con mi cara y al final me metieron en la cárcel. Te seguí siendo fiel y se olvidaron de mí. Te seguí siendo... Vos no estás entendiendo. Yo estoy haciendo algo contigo. Pero no te puedo explicar, José. Vos obedeceme nomás. Y así somos. Miren los resultados de las decisiones equivocadas de Moisés. Asesinó a un hombre. Sintió gran temor, tuvo miedo. Fue desterrado de Egipto. Se tuvo que separar de su familia y de su nación. Porque él tenía su hermano, su hermana, todo. Se convirtió de príncipe a pastor de ovejas. Y no solamente a pastor de ovejas, ni siquiera eran su oveja. No era un hacendado. No, era el capataz. Porque él cuidaba la oveja de su suegro. De príncipe. Ahí. Miren. Se convirtió, tuvo que pensar en lo que hizo. Dice que esos 40 años para Moisés no fueron fáciles. Él le pasaba meditando, te diría hasta depresivo. Imagínense la opulencia en la cual él vivía. Nieto de Faraón, príncipe de Egipto. Imagínense, en ese lugar vivía Moisés. Con qué hasta orgullo él se sentía. Él se sentía con tanta impunidad que, por ejemplo, le podía matar a alguien y que no pase nada. Y pasó. Y Dios le tuvo que bajar de su caballo como hizo con Pablo. Y le llevó allá y de dueño del mundo a empleado de un pastor de ovejas por el desierto. 40 años de gloria. Ahora te voy a hacer comer 40 años. Polvo. Tengo que tratar contigo. Porque tu orgullo te hace impulsivo, arrogante y piensa que puede hacer las cosas sin pensar en mí. Perdió su alta posición, su poder, su influencia. Vivió en el desierto mientras su pueblo continuó sufriendo en Egipto sin que pudiera hacer nada. Exiliado, buscado por asesino. Si escogemos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, nosotros también tendremos que enfrentar graves consecuencias, hermano. Y muchos ya lo hicimos, me incluyo. Nos sentiremos llenos de remordimiento, desilusión, frustración y tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Lo más delicado es que, y esto es lo más delicado, es que no solo nos afectan a nosotros, sino también a los que amamos. Tus malas decisiones no solo te afectan a vos, sino también a la gente que amás. Millones, que era la cantidad de hebreos que había en Egipto, tuvieron que pagar la consecuencia de la mala decisión de un hombre en ese momento. Tendría que haber actuado antes, guiado por Dios, pero no. Él quiso hacer a su manera. Aunque el camino de Dios no siempre es el más fácil a seguir, ni es el que más nos agrade, siempre es la mejor opción, pues va de acuerdo con el plan de Dios y propósito para nosotros. Como ya le dije, Dios respalda sus planes, no tus planes. Si dentro de esos planes vos le pones a Dios, Dios vuelca para bien. Yo te digo una cosa, yo también tenía propósitos, tengo que abandonarlos todos. No, quizás muchos de esos propósitos, sueños, objetivos en tu vida son los que Dios también quiere. Dios puso eso en tu corazón, pero quiere que trabajes con Él como Él quiere. Muchos de ellos inclusive vos podés creer que ya no pueden, ya no es el tiempo, ya no existen, ya murieron.
Pero cuando está con Dios, todo resucita, hermano. Moisés habrá pensado lo mismo. ¿Saben lo que? Cuando tenía 40 años, era la edad especial para que yo tome recaudo. Cuando estuve con él, con el faraón, pude haber tenido otros tratos. Habrá meditado mucho. Pude haber hecho mucho por mi pueblo, pero ahora con 80, buscado, sin nada, ¿qué Dios va a hacer más? Ya pasó mi tiempo. ¿Conocen ese, verdad? Ya pasó mi tiempo. Perdí mi tiempo. Sí, muchas veces perdemos el tiempo. Es el cronos. El tiempo del hombre, 1 minuto, 10 minutos, 1 año, 2 años, 10 años. Pero después está el kairos de Dios. El tiempo de Dios, lo que Dios puede hacer en 1 año, lo que vos en 20 no pudiste. Pero para eso necesitas estar dentro de su voluntad perfecta. Miren, algo muy importante, miren, este mensaje es para cristianos, hermano. ¿Por qué es para cristianos? Ya explica por qué. Nadie puede seguir el plan de Dios si es que no conoce a Dios. ¿Cómo vos podés seguir un plan de alguien que ni siquiera conoces? Y la única forma de conocerle a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces quiero hacer esta pausa acá para decirte, si vos no conoces a Cristo, yo quiero decirte que hoy es el día que tenés que conocerle a Él. Porque Dios no le muestra su plan a alguien que no está con Él. ¿Querés que Dios te muestre sus planes? Acércate a Cristo, pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados. Y ese es el primer paso. Y a partir de ahí Dios te va a mostrar sus planes para tu vida. Esos planes que ya están escritos desde antes de la fundación del mundo. Dios te hizo nacer con un propósito. Pero tenés que acercarte a Cristo. El primer plan es que le reconozca a su Hijo como su Señor y Salvador. Dios va a tener que hacerlo. Y ahí podemos seguir hablando del plan. ¿Cuál es el resultado de hacer la voluntad del Señor? Después de 40 años en el desierto. Porque cuando Dios te quiere capacitar, te lleva al desierto. ¿Ustedes saben eso? ¿Alguien está en un desierto? Sí, no sé por qué. Porque Dios te está capacitando. Sí, entraste por metida de pata tuya seguramente. Pero Dios igual hace bien las cosas. Porque dice, todo ayuda bien a los que... ¿Te equivocaste? Sí, bueno, en el desierto te llevo. En el desierto Dios te capacita. Vamos a dar el ejemplo, no hay problema. David fue llevado en el desierto. Tenía que ser capacitado para rey. José pasó por un desierto antes de ser primer ministro. El pueblo de Israel pasó por un desierto antes de acceder a la tierra prometida. Porque en el desierto Dios nos capacita. Porque si no nos capacita, ya le dije hace rato, vamos a meter la pata. Si Dios no trata con nuestros corazones, si nos trata con nuestro conocimiento, incluso nuestra capacidad, vamos a estrellarnos. Hay gente que, por ejemplo, si no pasa por ese desierto y de repente sufrió mucho en la vida, ¿qué hace con las bendiciones de Dios? Empieza a pasar factura. Ya va a ver cuando llegue. Digo, ya vas a ver ahora. Precisamente por eso no llega nunca. Porque en vez de ser de bendición y perdón, vas a pasar facturas. Y Dios quiere que sea bendición, porque las bendiciones de Dios es para que seas de bendición, no para que pase factura. José pudo haber pasado factura después de todo lo que le hizo su hermano, después de todo lo que le hizo Potifar. Pero sin embargo, ¿dónde figura en la Biblia que José hizo eso? Ningún lado. Todo lo contrario, les trajo a su familia, les perdonó y les cuidó y les proveyó. Otro, si con este ya no te convenzo, no te convenzo. ¿Le conocen a Jesús? Jesucristo. Antes de empezar su ministerio, ¿qué hizo Dios con él? Se fue al desierto, 40 días. Y allí él fue preparado para su ministerio, más aún. Toda su vida fue preparado, pero ahí fue como que la graduación. Bueno, la graduación fue en la cruz, ¿verdad? 40 días. Dios le estaba preparando. ¿Para qué? Para lo que tenía que hacer. Así que si estás en un desierto, hermano, aprovechale y prepárate. Porque hasta que no pases, vas a seguir probando así la vida muchas veces, ¿verdad? Si no pasas una prueba, vas a seguir pasando por la misma prueba. Entonces aprovecha este momento que estás viviendo de desierto y capacitate. Porque cuando Dios te bendiga, vas a necesitar tener capacidad para recibir lo que Él te quiere dar. Porque Dios no es un irresponsable. Dios no te va a dar algo que no estás capacitado a recibir. Es lógica. Vos no sois responsable, ¿sí o no? Vos no le vas a dar a alguien, por ejemplo, que administre tu bien y no sabe sumar y restar. Vos no vas a irte a consultar con alguien que no tiene el título de médico, por ejemplo, para tu salud. Y vos pensás que Dios sí es irresponsable. Capacitate si están en el desierto. Miren,
Para ese entonces, Moisés ya había dejado de confiar en sí mismo y estaba listo para ser usado por el Señor para liberar a los israelitas. Cuando Moisés se acercó para ver por qué la zarza no se consumía, porque ahí también se recuerdan en las películas, ¿verdad? Cuando la zarza ardía y Dios le hablaba. Dios le dijo que regresara a Egipto para demandar a Faraón que dejara ir a los israelitas. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés obedeció el mandamiento divino. Detrás de la obediencia hay bendición. ¿Querés que Dios te bendiga? Sé obediente. Siguió las instrucciones de Dios en vez de seguir sus propios planes. Éxodo 4:9 y Éxodo 4:20 dice así: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea, Dios ya se encargó de ellos. Ya nadie que te quería muerto sigue vivo. Así que anda tranquilo. Vos anda tranquilo. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Se recuerdan la vara que se convirtió en serpiente? Bueno, esa vara. Otra cosa, procedió en el tiempo del Señor y no en el suyo. Cuando vos haces y están los planes de Dios, vas a hacerlo en el tiempo de Dios. Les dije hace rato, lo repito ahora, hay cosas que Dios no te da porque no es el tiempo. Seguramente no vas a poder aprovechar ni va a ser de provecho para otros esa bendición que hace rato seguramente estás orando. Y Dios te va a dar en el tiempo correcto para que puedas disfrutarlo inclusive. Dios proveyó todo lo que Moisés necesitaba. Aarón se convirtió en el portavoz de Moisés cuando no se sintió bien, y Dios le dio grandes señales que serían usadas para convencer al pueblo. Cuando Dios te manda y hace los planes de Dios, Dios es el que sponsorea en todo sentido. No solamente en recursos, sino en personas. Moisés le dijo: te vas a ir, me voy a ir, pero yo no sé hablar, no te preocupes, vos obedeceme, yo te voy a dar una persona que sabe hablar. Se llama Aarón, es tu hermano, es sacerdote. Bueno, a él le voy a mandar frente a vos. Y los recursos no te preocupes. Y tenemos que irnos por el desierto, Señor, son millones. Tranquilo, dicen que la Biblia, que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto salió dejando cosas porque no tenía más cómo llevarlas. Las carretas se iban llenas. Oro, comida. ¿Y cómo ellos tenían todo eso si eran esclavos? Porque Dios provee para sus planes. De Egipto salió. Cuando Dios, y vos obedeces, y Dios quiere algo, Dios toca inclusive corazones de incrédulos para que sus planes se lleven en tu vida. Ay, que voy a orar por mi jefe si él no conoce a Dios. Bueno, ora para que conozca a Dios. Y dice el Señor, Él es soberano. Soberano quiere decir que no hay nada sobre Él, que Él es el que manda. Dice Dios que aún lo que no quiera, eso van a hacer, dice el Señor. ¿Por qué tenés miedo? Si está dentro de sus planes, Dios mueve corazones, hasta de incrédulos. ¿Cuánto más de hijos e hijas suyos? Dios abre puertas que vos pensabas que eran imposibles abrirse. Lo más lindo de todo, Dios cierra puertas también. Ay, ¿cómo eso es lindo? Porque si pasás por esa puerta, capaz que te estrelles. Entonces Dios en su misericordia la cierra y la suelda otra vez, por si acaso quieras patear. ¿Por qué Dios no quiso? Era el amor de mi vida. ¿Conocen el clásico? ¿No te das cuenta que Dios te está salvando? No vayas a ser tonta. No éramos Romeo y Julieta contra el mundo. Pero bueno, ya sabéis entonces, ¿verdad? Así que Dios provee para sus planes. El Señor eliminó sus temores. Lo primero que tuvo Moisés siendo el príncipe era miedo y huyó, dice. 1 Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de... Dios quita esos espíritus de cobardía y nos pone valor. Imagínense, ya Moisés no era el joven que era, y con todo y eso, y con hijo y todo, le sube a su familia y se van a Egipto. ¿Dónde estaba el miedo de Moisés? Ya no había. Ya Dios se encargó del resto. Moisés pudo sentir el poder del Señor en su vida. Egipto era una nación muy poderosa, pero Moisés fue enviado con el poder de Dios Todopoderoso. Frente a Faraón se iba a hablar.
¿Quién era Faraón? Su hermanastro. Y que no le querían. Pero él se pudo ir enfrente a él. Pudo ver el poder de Dios obrar de manera inusual. Moisés fue testigo de los milagros que Dios obró para liberar a los hebreos de la esclavitud egipcia. Llegó ante la presencia de Faraón, armado tan solo con una vara, y pudo observar cómo el Señor liberó a su pueblo. Díganme ustedes, si ustedes no vieron milagros cuando hacían los planes de Dios en su vida. Yo veía milagros. Cuando yo quería hacer lo mío, era todo forzado, parecía. No salía o salía hacia a regañadientes, pero cuando era de Dios fluía. Milagros en todas las áreas veíamos. Las cosas pasaban. ¿A usted no le pasa eso cuando están dentro de lo que Dios quiere? Es impresionante. Si yo contase acá, y estoy seguro ustedes contasen milagros de Dios en sus vidas cuando ustedes estaban haciendo lo que Dios les mandaba, era para escribir libros y libros. Y así también, cuando no hacían lo que Dios le quería, era un dolor de cabeza. Pero así es. Moisés aprendió a hacer su voluntad, comprendió cuán efectivos son los planes de Dios y cuán vano era seguir los suyos. Los hebreos fueron bendecidos cuando vos haces lo que Dios te manda, así como cuando vos no haces lo que Dios te manda, y mucha gente perjudicada. Así también cuando vos haces lo que Dios te manda, mucha gente es bendecida. Sos de bendición, no solamente para tu familia, para los tuyos, sino para la gente que te rodea. Los hebreos fueron bendecidos. Dios alcanzó en un corto espacio de tiempo lo que Moisés no hubiera podido lograr en toda su vida. Moisés rescató a un hombre, pero el Señor liberó a todo el pueblo de Israel, millones, sin causar una guerra o una revolución. El otro le mató a un tipo para salvarle a otro que terminó siendo esclavo al día siguiente, como siempre. Lo único que no le pegaron más. Pero Dios liberó a millones sin ese acto. Si imitamos el ejemplo de Moisés y escogemos el camino de Dios, también aprenderemos que si lo obedecemos, Él es fiel para cumplir su voluntad en nosotros. Vos me decís, pero yo me equivoqué mucho, pastor, ¿qué hago? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Él siempre está ahí para el que quiera hacer su voluntad y plan. Él no te va a rechazar si estás con un corazón arrepentido y querés hacer su perfecta voluntad. Él te va a respaldar, Él te va a amar. Pero ya pasó mi tiempo. No, tu tiempo va a pasar, entre comillas, en esta tierra cuando Dios te lleve al cielo. Mientras tu corazón lata, haya pulso, hay esperanza. Hay algo que hacer, hay propósitos que cumplir, hay planes de Dios en tu vida para realizarlos. Ahora, para ir terminando, porque quiero que oremos después, porque hoy tenemos Santa Cena y vamos a bendecir. Te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerda alguna ocasión en la que haya escogido seguir sus planes y no la de Dios? ¿Qué tal te fue? ¿Te fue bien? ¿No? Y al revés, cuando decidiste hacer los planes de Dios, aunque no lo entendieses, ¿qué tal te fue? Bien, ¿verdad? ¿Y por qué seguimos insistiendo en hacer mal las cosas? Impresionantes somos realmente, y me incluyo, hermano. Qué bueno es Dios, no hace así, me da un paro que de repente yo lloraba. Qué acanasí que somos muchas veces, pero cómo nos ama. Cómo nos ama. Qué grande es su misericordia, qué Dios de oportunidades. Qué bueno que es. De cuánta nos salvó. De cuántos errores nos salvó. ¿Qué te impide hacer la voluntad de Dios? ¿El orgullo? ¿Qué te impide? Reacciona ante situaciones basado en lo que siente o está preparado para reaccionar conforme al plan de Dios. Porque yo le decía una cosa, cuidado de tomar decisiones basado en tus sentimientos. Guay. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. Las emociones. Es más, muchas decisiones, la mayoría, decisiones equivocadas que tomaste, fue por culpa de haber mezclado esas decisiones con tus emociones. Fuiste condescendiente, hiciste lo que no debías.
pero yo la amaba, pero yo le amo. Y porque le amás y la amás, tenés que pensar. No anular tu cerebro, buscarle a Dios. Duele, claro que duele. Hoy duele, pero mañana va a haber alegría. O hoy hay alegría, pero mañana va a seguir habiendo dolor también. Decía un dicho: prefiero fracasar en algo que a la larga tenga éxito, que tener éxito hoy en algo que a la larga va a fracasar. ¿Qué querés? Ahora, la pregunta clave es: ya está, pastor, tengo que hacer el plan de Dios. ¿Cómo sé que Dios me guía o cuáles son sus planes? ¿Verdad? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿O cómo saber qué hacer de acuerdo a sus planes? Y para eso quiero llevarte primero en este versículo que está en Juan 10:27. Es fundamental, léanlo conmigo. Con este versículo voy terminando. Juan 10:27. Me encanta. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Querés saber cuáles son los planes de Dios? Oí su voz. ¿Pero cuál es su voz? Te pregunto, ¿son su oveja? ¿Cómo yo sé, por ejemplo, me llama mi mamá o mi esposa de un celular que yo no conozco? Atiendo. En el hola voy a saber que son ellos. ¿Por qué? Porque les amo y paso tiempo con ellos. ¿Querés conocer la voz de Dios? Pasá tiempo con Él. La única forma de reconocer la voz de alguien es cuando pasás tiempo con ese alguien. Reconoces rápido su voz. Tengo compañeros de colegio, hace 20 años no le veo y me llaman: abuelo, sí, ¿vos quién sos? No me conocés, pero ¿y por qué te tengo que conocer? O sea, no le dio así, ¿verdad? Por mi mente. No, o sea, que no te estoy ubicando. Yo soy fulanito de tal, tu compañero de colegio. Y bueno, con razón, hace 22 años no hablamos. Aparte ya terminó tu voz de gallo, ahora ya sos hombre, ¿verdad? No, es que no le conozco, no paso tiempo con él como para conocer su voz. Te pregunto, ¿vos sos la oveja de Dios, sí o no? ¿Conoces su voz? ¿Cómo conozco su voz? ¿Cómo paso tiempo con él? Orando, leyendo su palabra, buscando consejo de gente que ama y teme de Dios. No con el amigote ese allí. Con gente que tiene testimonio, que ama a Dios, que conoce su voz, te puede guiar. Orando en su presencia, leyendo su palabra, pasando tiempo con ellos, pasando tiempo con Dios. Vos vas a saber cuál es su voz. Te va a hablar a través de circunstancias, te va a hablar a través de una persona, te va a través, 90% te habla a través de su palabra. Dios nunca te va a pedir algo, y acá te tiro un tip, que vaya en contra de sus preceptos. Nunca. Entonces, si de repente vas a hacer algo que vaya en contra de sus preceptos, es decir, esto es de Dios, no te vayas a preocupar, no es de Dios. Pasa tiempo con Él. Jamás vas a escuchar su voz, o puede ser que Él te esté hablando, pero no vas a reconocer si no pasas tiempo con Él. Yo quiero empezar hoy pasando tiempo con Él. ¿Cómo? Vamos a orar. Hoy tenemos Santa Cena, tenemos que entrar a cuentas con Dios para poder consumir la Santa Cena de una manera digna, de una manera honorable, no perfecta. Yo quiero que hoy entremos a cuentas con Dios, ¿sí? Yo quiero que ahí mismo te pongas de rodillas en tu lugar si podés, si no ahí sentado o parado, pero orale a Dios y pedirle a Dios, primero que nada, perdón. Entra a cuentas con Él, porque hoy vamos a bendecir la Santa Cena después para poder consumirla, y hoy y ahora, unos minutos, entra a cuenta con Él. Primero luego decirle: Señor, te pido perdón por no pasar tanto tiempo contigo. Te pido perdón por haber actuado a mi manera y no a tu manera. Te pido ayuda, Señor. Te pido que me ayudes a perdonar y a pedir perdón. Y ahí orale un rato, te doy mientras adoramos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con
Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, la iglesia canta fuerte. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia